Listo, muchachos. Equivalente de Thevenin y Norton. Equivalente de Thevenin y Norton por lo general representa un punto un poco complicado para el aprendiz en análisis de circuitos. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, son varias cosas, pero digamos que cuando los vuelva a ver les cuento. Pero básicamente es como una manera de poder encontrar un equivalente que me permita fácilmente representar un circuito de tal forma que se va a ver de así, una fuente de voltaje conectado en serie con una resistencia. ¿Qué implica eso? ¿Cierto? Entonces, ya hemos visto de hecho cuando hacemos transformación de fuentes que uno puede de alguna forma ir de forma iterativa transformando la topología del circuito y que podría llegar hasta este punto, ¿cierto? El asunto es que nuevamente eso depende un poco de la intuición. Es susceptible de que uno cometa muchos errores, conecte algo que no tenga que conectar o elimine una resistencia que no tenga que conectar. En el proceso de transformación haga alguna embarrada. Y de hecho, pues si habláramos de topologías complejas, de muchos nodos, de muchas mallas, pues someternos a un proceso de transformación de fuentes, pues no sería tan sencillo, ¿cierto? Existe entonces una técnica para encontrar un equivalente de esa forma en la que uno llegaría a través de la transformación de fuentes, sin que sea tan intuitivo, sin que sea tan dependiente de la experiencia, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Por lo general, muchachos, lo que hace uno cuando diseña circuitos es obviamente diseñar módulos, ¿cierto? Para alimentar otros módulos. Entonces, ejemplo, yo tengo un cargador. Un cargador tiene una circuitería interna que le hace, vamos a decirlo, un procesamiento a la señal de forma analógica, bueno, también puede ser digital, no importa, pero en este caso, pues que nosotros estamos trabajando en este curso es analógico, y pues él recibe una entrada, una excitación, y provee a las diferentes partes del circuito con un voltaje y una corriente, por ende pues van a consumir una potencia. Entonces hay dispositivos, por ejemplo, el fácil de entender, los amplificadores de audio. Los amplificadores de audio lo que hacen es tomar las señales de audio y hacer que la potencia se distribuya, ojalá en lo posible, la mayor potencia se distribuya hacia los parlantes, ¿cierto? Los parlantes, no sé si ustedes saben, pero los parlantes pues tienen su forma de funcionamiento muy interesante. De pronto cuando estén mirando el asunto del proyecto de investigación se van a dar cuenta, eh, pero al final uno lo puede simplificar, o de hecho todo se puede simplificar con un valor de resistencia, en este caso se llama carga, ¿cierto? Entonces, para el amplificador de audio, ese parlante que uno conecta sería la carga, ¿cierto? Entonces, lo que uno busca es que cuando diseña ese circuito, ¿sí? Eh, y conecte ese parlante, perdón, al amplificador, toda la potencia se vaya para, o la mayor cantidad de potencia posible se vaya para el parlante, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiende el equivalente de Thevenin? Hay una parte del circuito que proporciona energía, ¿cierto? Hay una parte del circuito, vamos a decir, que la procesa, que la transforma, pero en ese proceso de transformación obviamente tiene que haber un consumo, no nos va a salir gratis. Entonces, la parte de proporcionar energía, o sea, la combinatoria o la sumatoria de las fuentes de voltaje, de corriente que tenga el circuito, van a ser representadas por una única fuente que se conoce como el voltaje de Thevenin. Y toda la parte que consuma del circuito se va a ver representada en una resistencia que se conoce como resistencia de Thevenin, ¿cierto? Esas partes se van a encargar de que esa energía se traspase de forma eficiente
a la carga, como en el ejemplo del parlante. La idea es entonces poder encontrar el equivalente de cualquier circuito para saber todo ese proceso de transformación al que se somete la energía que entra, que se proporciona, pues cómo se va, en qué forma se va a entregar a la carga, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esa es la magia pues del equivalente de Thevenin. Es una herramienta muy bonita, pues nos permite conocer la capacidad que va a tener un circuito de entregar potencia a un lugar específico, a una carga específica, ¿cierto? Por eso no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega y tiene su circuito y conecta su elemento, y cuando lo conecta el voltaje se cae o la corriente se baja. Obviamente cualquiera de las dos cosas es proporcional, pero eso quiere decir que tal vez el circuito no está bien diseñado para alimentar esa carga. Si el circuito estuviera bien diseñado y hubiéramos medido correctamente cuánta potencia va a consumir esa carga, en el momento que yo conecte esa carga, pues la potencia se va a mantener. No va a haber ni caídas de voltaje, ni caídas de corriente, ni nada parecido, sino que el circuito se va a mantener proporcionando la energía que yo quería que se proporcionara, ¿cierto? Hay dos conceptos importantes en el análisis entonces de encontrar el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Y es el voltaje de circuito abierto y el concepto de la resistencia equivalente, ¿cierto? Porque lo que decíamos acá, tengo que encontrar un voltaje y tengo que encontrar una resistencia que son equivalentes con la parte que proporciona la energía y la parte que la está consumiendo. Entonces, para encontrar el voltaje de Thevenin, lo van a encontrar también como voltaje de circuito abierto. Ahorita vamos a ver en el ejemplo cómo se hace, ¿sí? Es también seguir una serie de pasos sistemáticos, pues que si lo seguimos bien no habrá ningún problema. Se puede utilizar análisis de nodos, análisis de mallas, pues de hecho lo ideal es que lo utilicen. Lo ideal es que manejen muy bien cualquiera de los dos, no uno o el otro, y poder entonces determinar qué es eso del voltaje de circuito abierto y poder encontrar la resistencia de entrada al circuito, la resistencia equivalente, que van a ser las dos partes que ya hablamos que corresponden con el equivalente de Thevenin, ¿cierto? El voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, que son lo que forman el equivalente. Ahorita vemos en el ejemplo, que es mucho más fácil de explicarlo pues como con un ejemplo, y obviamente van a entender bien. De hecho, a ver, hay dos casos en los cuales uno va a analizar el equivalente de Thevenin, no va a poder, o va a encontrar el equivalente de Thevenin. Específicamente cuando el circuito únicamente tiene fuentes independientes y cuando el circuito posee fuentes dependientes. Entonces, les voy a hacer dos ejemplos. Uno en donde el circuito va a tener únicamente fuentes independientes, como el que vemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el equivalente de Thevenin que se ve desde las terminales A y B. Ahorita entro más en detalle en la explicación en el ejemplo. Y vamos a reemplazar toda esta parte de acá con el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Como pueden ver, este circuito únicamente tiene fuentes independientes, entonces eso corresponde como el caso 1, ¿sí? En ambos casos pues hay que hallar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. De hecho, la diferencia entre el caso 1 y el caso 2 va en encontrar la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin no importa, el procedimiento siempre es el mismo. No importa si el circuito tiene fuentes dependientes o no, o independientes, no importa. Solamente los casos 1 y 2 pues se dan es para la forma en la que voy a encontrar la resistencia de Thevenin, ¿listo? Entonces, aquí por ejemplo habría que hacer para encontrar la resistencia de Thevenin el caso 1, y en este caso tendría que utilizar el caso 2 para encontrar la resistencia de Thevenin, ¿listo? Ok. Listo. Entonces aquí les recomiendo que vayan y vean los dos videos, uno del caso 1 y el otro del caso 2. ¿Listo? Ok. Una vez hayan visto esos videos, por favor, entonces volvemos y
retomamos aquí con el asunto del teorema o el equivalente de Norton, ¿cierto? Misma motivación, misma justificación. La única diferencia es que el equivalente que uno encuentra no corresponde a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, sino que corresponde a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. De hecho, la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son la misma cosa. Se siguen los mismos procedimientos para encontrarla. Y aquí sí ya no, lo que vamos a encontrar no es la corriente de Norton. ¿Dónde está el dibujito? A ver, yo lo miro por aquí. No vamos a encontrar, perdón, el voltaje de circuito abierto, como se hizo en los ejemplos de Thevenin, sino que lo que vamos a encontrar es la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Ya vamos a ver pues en un ejemplo qué es lo que uno ve. Entonces, en el caso de equivalente de Thevenin, el voltaje de Thevenin se conoce como el voltaje de circuito abierto por el procedimiento que hicimos de abrir la carga, ¿cierto? Y encontrar el voltaje en esas terminales. Aquí la corriente de Norton se va a conocer como corriente de cortocircuito, porque como vamos a ver en el ejemplo, el procedimiento corresponde a hacer un cortocircuito, pero las resistencias de los equivalentes se encuentran en lo mismo. O sea, que uno podría decir que la resistencia de, uno podría decir no, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Es exactamente lo mismo, se hace de la misma forma para el caso 1, para el caso 2, no importa. ¿Listo? No, aquí todo bien. Vamos entonces a proceder al ejemplo. Les recomiendo entonces que aquí paren también y vayan y vean el ejemplo. Insisto, el procedimiento de la resistencia del equivalente es el mismo, pero lo que se va a hacer es que no voy a encontrar el voltaje de circuito abierto aquí en estas terminales, sino que voy a encontrar la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Ahora bien, que es más fácil el equivalente de Thevenin que el equivalente de Norton. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, al igual que con el análisis de nodos y mallas, pues lo importante es conocer las dos aproximaciones para que cuando yo haga ese análisis me dé cuenta que es mucho más fácil tal vez encontrar el equivalente de Norton que el equivalente de Thevenin. ¿Por qué? Pues si no lo han notado, pueden ver que igual si uno encuentra el equivalente de Norton por transformación de fuentes, entonces uno podría encontrar el equivalente de Thevenin fácilmente, ¿cierto? El concepto de transformación de fuentes es muy sencillo, pues simplemente una extensión de la ley de Ohm, y como se dan cuenta, pues si me piden el voltaje de Thevenin, pero yo me doy cuenta que es mucho más fácil encontrar el equivalente de Norton, pues hago el equivalente de Norton y lo transformo, y viceversa, ¿cierto? Lo mismo que pasaba pues con nodos y mallas. Si es mucho más fácil por nodos, si es mucho más fácil por mallas, pues obviamente lo ideal es que yo escoja el proceso que me va a garantizar o me va a minimizar la probabilidad de yo cometer errores. ¿Listo? Entonces este es el ejemplo que escogimos. Les recomiendo pues que por favor vayan y retomen, pues vean el video y luego retomen aquí. ¿Listo? Ok. Por último, entonces, el concepto de máxima transferencia de potencia, que si vemos lo que les conté al principio de la motivación para el equivalente de Thevenin y Norton, o Thevenin o Norton, pues ya vemos que son equivalentes, pues uno ya puede inferir más o menos para qué es que se lo enseñan a uno, ¿cierto? Entonces, claro, si yo puedo reducir toda la parte activa de un circuito a una sola, representada con una sola fuente, y toda la parte pasiva del circuito representada por una resistencia, pues lo ideal es que yo haga mucho más fácil un análisis de transferencia de potencia a lo que yo conecte a ese circuito. El asunto es cómo lograr que, como les decía en el asunto, en el caso del amplificador de audio, que cuando yo diseñe mi amplificador de audio y yo le conecte mi parlante al amplificador de audio, ese amplificador de audio haga todo el proceso de amplificación y adicionalmente me garantice que después de que se haga toda la amplificación, cueste lo que cueste desde el punto de vista de energía, pues se transfiera la mayor potencia a ese parlante, ¿cierto? Que es lo que yo busco. Entonces, ¿cómo se logra eso?
De hecho, es muy sencillo, ¿cierto? El concepto es bastante sencillo si uno entiende eso que les acabé de decir del equivalente de Thevenin y la motivación de dónde viene. Pues me voy a dar cuenta, muchachos, que si uno tiene esto, ¿cierto? La mayor potencia que yo voy a poder transferir a este circuito, ¿cierto? Únicamente se va a dar en el momento en que estas dos resistencias sean iguales, ¿sí? En que la resistencia de Thevenin en este caso sea igual a la resistencia de carga. Por lo tanto, quiere decir que si yo quiero diseñar un circuito que va a alimentar una carga, un parlante, un motor, un bombillo, cualquier cosa, ¿cierto? Cualquiera de esos elementos pues va a tener una resistencia, se va a poder representar como resistencia, pues lo que tengo que buscar es que mi circuito que va a alimentar esa carga, la resistencia equivalente de ese circuito, que ya vimos que se conoce como resistencia de Thevenin, sea igual a la resistencia de esa carga que yo le voy a poner. En otro caso, y pueden hacer los cálculos que quieren, pueden ver que siempre y cuando estas resistencias no sean iguales, la mayor potencia no se va a transferir acá, ¿cierto? Entonces, la única forma, ¿cierto? Pues sería que pues uno no tuviera esta resistencia, básicamente. Si uno no tenga esta resistencia, pues obviamente toda la parte se va a pasar a esta resistencia de carga y pues la potencia se va a transferir completamente. Pero ¿qué pasa, muchachos? Pues eso no es, en la práctica eso no va a pasar. Ya les dije, uno diseña circuitos, uno diseña elementos que para poder hacerle procesos a las señales, ¿cierto? Que son básicamente las excitaciones de los sistemas, pues pueda necesitar elementos pasivos que van a modificar esos valores, van a transformar esos valores y me van a ayudar a tener el comportamiento esperado en esto, ¿cierto? No lo puedo hacer idealmente siempre con una fuente, o sea, no puedo hacer transferir directamente todo, que la parte activa se haga completamente y que no haya ningún elemento pasivo actuando. Entonces, pues eso no va a pasar. Entonces, en la práctica lo que uno tiene que buscar realmente es que, como les dije, que estas dos resistencias sean iguales. Esta es la resistencia entonces que representa todo lo pasivo del circuito y esta fuente pues representa toda la parte activa. O sea, esta representación de acá, el equivalente de Thevenin, pues lo que va a hacer es decirnos cómo hacer o es una forma de medir si nuestro diseño sí va a proporcionar la potencia que yo necesito después a la carga que le voy a conectar. Entonces fíjense que el teorema de máxima transferencia de potencia realmente es fácil de entender si uno entiende el equivalente, el teorema de Thevenin o Norton, pues que vimos que son unas transformaciones que se pueden hacer. ¿Listo? De este caso, pues uno puede demostrar numéricamente, obviamente, que cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin, aquí tenemos pues el valor, pues por ejemplo si calculáramos la corriente, tenemos una corriente aquí, esta corriente I, la potencia en esta resistencia, pues utilizando un divisor de tensión que ya hemos visto, vamos a decir que es el voltaje por la corriente, ¿cierto? Entonces, el voltaje en esta resistencia, ¿qué es? El voltaje es esta resistencia sobre la suma de las dos multiplicada por la fuente de tensión que tenemos acá, el voltaje sobre la suma de las dos multiplicada por las dos, pero, y la corriente, pues la corriente pues va a ser ese voltaje por la resistencia si lo queremos, ¿cierto? Perdón, el voltaje sobre la resistencia, que podemos expresarlo de esta forma. Vimos que la potencia se puede expresar en términos del voltaje y la corriente, el corriente y resistencia, voltaje y resistencia, en este caso pues I cuadrado por R va a ser la potencia en la resistencia. Cuando despejamos de ahí nos vamos a dar cuenta que realmente si hacemos los cálculos y si hacen pues una iteración, por ejemplo si ponen una grafiquita utilizando estos valores de acá y ponen a variar RTH y RL, se van a dar cuenta que el valor máximo de potencia se da en el momento en que RTH es igual a RL. ¿Listo?
En otro caso, fíjense que para cualquiera de los dos lados la potencia va a ser mínima. El punto máximo de la potencia se da entonces en el momento en que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga. Ya vimos por qué de forma pues como cuantitativa, por decirlo así, o cualitativa, explicándoles el asunto de cuando uno conecta las cosas, pero pues lo pueden demostrar numéricamente a partir de esta expresión de acá, pero yo creo que es fácil entender por qué realmente la máxima transferencia de potencia se da en el caso de que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga, ¿cierto? Entonces, aquí pues hay un caso extremo de un ejemplo que dice que calcule el valor de la resistencia variable R sub 0 en el circuito que permite obtener una disipación máxima de potencia en la resistencia de 8 ohmios. Pues obviamente, cuando esta resistencia es 0, pues toda la potencia se va a ir acá. Pero pues pasa lo que les expliqué, en el mundo real pues no es posible lograr hacer un procesamiento de señales o de energía, por decirlo así, a nivel de voltajes y corrientes, y que no nos cueste nada de forma pasiva, ¿cierto? Hay elementos pasivos que consumen, por ende pues no voy a poder lograr esto. Entonces, como no voy a poder lograr hacerlo con cero elementos pasivos, pues voy a sacrificar algo de la potencia para hacer ese procesamiento, pero voy a garantizar que la entrega de energía aquí se va a hacer de forma eficiente. Ahora, por este ejemplo de 8 ohmios, por lo general los parlantes, por ejemplo los que tienen sus computadores o los audífonos, creo, tienen resistencia de 8 ohmios. O sea, la resistencia también debe ser bajita, ¿cierto? Pues para lograr que no va a tener unas cargas muy grandes en esos parlantes, pues que me vayan a consumir mucha potencia, de verdad. Entonces, quiero lograr que con un poquito nomás de oposición al paso de las corrientes, ¿cierto? Pues se pueda lograr una buena eficiencia. Entonces también es un poquito pues como mostrar este ejemplo. Ya este otro pues también les lo voy a realizar entonces en un video para que vean el asunto de cuánta potencia de la que es capaz de transferir esta fuente se va a pasar a la resistencia de carga. ¿Listo? Entonces, por lo general no es que realmente haya una eficiencia muy alta, ¿cierto? Lo ideal, por ejemplo, es que de la capacidad que tiene esta fuente para proporcionar energía, ojalá la mayoría se fuera para allá, lo que hemos visto de la resistencia cero, pero por lo general la eficiencia no es tan alta, ¿cierto? Se puede lograr, ¿cierto? Pero en muchas cosas, de hecho en ingeniería, muchachos, la eficiencia en la transformación de energía no es tan buena, ¿cierto? Si ustedes miran, por ejemplo, los motores de combustión, la eficiencia es muy bajita, se pierde mucha energía en la combustión, se desperdicia mucha energía de todo el potencial de energía que tiene pues el combustible. En estos procesos de transformación de energía eléctrica también, que por lo general involucran pues consumo de potencia en los elementos pasivos, pues entonces al final lo que se transfiere a la carga no es lo ideal y lo máximo que se, o perdón, lo, lo, lo ideal con valores de eficiencia mayores. De hecho, cuando resolvamos este circuito, vamos a ver que la potencia total de la capacidad que tenía la fuente, únicamente el 35.71 se va para la resistencia, ¿cierto? Entonces, es normal, es lo que pasa típicamente en ingeniería. Sin embargo, pues lo que se hace pues es tomar valores grandes, como tomar gran cantidad de energía para poder lograr un desempeño aceptable y razonable, ya sean los motores, en las pantallas, en cualquier cosa que consuma potencia, ¿cierto? Entonces, este también es un buen ejemplo, pues, como para hablar de esa situación.